Muy buenos días, estudiantes. En esta mañana vamos a abordar el tema renuncia o remisión de la deuda. Este es uno de los temas y formas de extinguir una obligación. El objetivo de estudiar este tema es que el estudiante conozca todo lo relativo a la renuncia o remisión de la deuda, también a la compensación y a la confusión, como formas también de extinguir esta obligación. El artículo 21.17 establece que toda persona capaz de dar o de recibir a título gratuito puede hacer o aceptar la renuncia gratuita de una obligación hecha y aceptada la renuncia, la obligación queda extinguida. El artículo 21.18 dice que cuando la renuncia se hace por un precio o una prestación cualquiera, la capacidad de quien la hace y la de aquel a cuyo favor es hecha se determina según las reglas relativas a los contratos por título oneroso. ¿No? Estamos hablando de que la renuncia se puede hacer también por un precio o una prestación cualquiera. El artículo 21.19 establece que la renuncia hecha en disposición de, por ejemplo, de una última voluntad, que alguien está dando su última voluntad, pues es un legado y se reglará por lo establecido sobre los legados. En el artículo 21.20 nos dice que si la renuncia por un contrato oneroso se refiere a derechos litigiosos o dudosos, le serán aplicadas las reglas de las transacciones. Estamos hablando de que está renunciando a un derecho litigioso. El artículo 21.21, las personas capaces de hacer una renuncia pueden renunciar a todos los derechos establecidos en su interés particular, aunque sean eventuales o condicionales, pero no a los derechos que la ley concede más por razón del orden público que por el interés particular de las personas, los cuales derechos no son susceptibles de ser objeto de una renuncia, ¿verdad? Pero sí, las personas pueden renunciar, ¿verdad? A los derechos establecidos en su interés particular, ¿verdad? Aunque sean eventuales o condicionales. La renuncia no está sujeta a ninguna forma exterior. Puede tener lugar aún tácitamente o a excepción de los casos en que la ley exige que sea manifiestamente de una manera expresa. La intención de renunciar no se presume y la interpretación de los actos que induzca a aprobarla debe ser restrictiva. La renuncia puede ser retirada mientras no hubiere sido aceptada por la persona a cuyo favor se hace, salvo los derechos adquiridos por terceros, a consecuencia de la renuncia desde el momento en que ella ha tenido lugar hasta el de retractación, hasta el de su retractación, es decir, él se retracta. Es decir, usted puede renunciar, pero también puede posteriormente retirar esa renuncia mientras el otro no ha aceptado, ¿verdad?, esos derechos adquiridos. El artículo 21.25 nos habla que habrá remisión de la deuda cuando el acreedor entregue voluntariamente al deudor el documento original en que contaré la deuda si el deudor no alegare que la ha pagado. Estamos en presencia de que el acreedor le entrega el documento dubitado de que él debe, ¿verdad? De que él debe. Entonces, al entregar el acreedor el documento donde consta la deuda, entonces el deudor puede, entonces el deudor prácticamente está teniendo una remisión, ¿verdad? Mientras tanto que el deudor no es que lo ha pagado. Ahora vamos a la novación. Y decíamos que la novación es la sustitución de una nueva obligación a la antigua que por lo mismo queda extinguida, ¿verdad? Siempre que el documento original de donde resulta la deuda se halla en poder del deudor, siempre que el documento original de donde resulta la deuda se halla en poder del deudor, se presume pues que el acreedor se lo entregó voluntariamente, salvo el derecho de este a probar lo contrario. Es una suposición. El deudor no puede tener el documento original donde consta la obligación, porque entonces significa de que él ya no debe, ya canceló.
el acreedor se lo pudo haber otorgado, ¿verdad? En el artículo 21-27, si el documento de la deuda fuere un documento protocolizado y su copia legalizada se hallan en poder del deudor, sin anotación del pago o remisión del crédito, y el original se hallare también sin anotación de pago o remisión firmada por el acreedor, será entonces a cargo del deudor probar que el acreedor se lo entregó por remisión de la deuda. Por supuesto, el deudor tiene que probar que el acreedor le entregó el documento, porque recuerden que ese documento donde consta la obligación, prácticamente estamos frente a una extinción de la obligación, ¿verdad? Y si no existe tal extinción de esa obligación, porque no se sabe de qué manera fueron a dar a manos del deudor esos documentos, entonces hay que probarlo. El artículo 21-28 nos habla de que la remisión hecha al deudor principal libra a los fiadores, pero la que se ha hecho al fiador no aprovecha al deudor. En el artículo 21-29 nos habla que la entrega del documento simple o del testimonio del título a uno de los deudores solidarios produce el mismo efecto a favor de sus codeudores. Estamos en presencia de que es posible, estamos frente a una deuda mancomunada, a una deuda solidaria, donde hay varios codeudores, ¿verdad? Y el hecho de que el documento lo tenga uno de ellos, pues esto produce los mismos efectos a favor de todos ellos. En el artículo 21-30, la remisión total del crédito hecha a favor de uno de los codeudores solidarios libra a todos los demás, a no ser que el acreedor se haya reservado expresamente sus derechos contra esto, ¿verdad? En el artículo 21-31, la remisión de la hipoteca no basta para que se presuma remisión de la deuda. La remisión hecha al deudor produce los mismos efectos jurídicos que el pago respecto a sus herederos y a los codeudores solidarios. El 21-33 dice que la remisión hecha a uno de los fiadores no aprovecha a los demás fiadores, sino en la medida de la parte que correspondía al fiador que hubiera obtenido la remisión. Pero si el fiador hubiera pagado al acreedor una parte de la obligación para obtener su liberación, tal pago debe ser imputado sobre la deuda. Pero si el acreedor hubiera hecho después remisión de la deuda, el fiador no puede repetir la parte que hubiera pagado. El 21-35 nos viene hablando sobre lo mismo también. La remisión por entrega del documento original en relación a los fiadores o coacreedores solidarios o deudores solidarios produce los mismos efectos que la remisión expresa. Si el fiador hubiera pagado al acreedor una parte de la obligación para obtener su liberación, tal pago debe ser imputado sobre la deuda, pero si el acreedor hubiera hecho después remisión de la deuda, el fiador no puede repetir. La devolución voluntaria que hiciera el acreedor del bien recibido en prenda causa solo la remisión del derecho de prenda, pero no la remisión de la deuda. Estamos hablando de que el acreedor está regresando la prenda que garantiza el cumplimiento de la obligación, pero eso no extingue la obligación porque no le ha pagado. Es decir, te pudo haber dado en garantía un televisor por un préstamo de 5.000 córdobas. Entonces, la deuda subsiste, persiste, está ahí, ¿verdad? Pero yo le puedo entregar el televisor por cualquier razón, ¿verdad? Y esa es una devolución voluntaria, ¿verdad? De la prenda, pero no extingue la obligación. Pero sí, la obligación queda prácticamente sin garantía, pues porque el televisor responde ante el incumplimiento de la obligación. Vamos al artículo 21-38. La existencia de la prenda en poder del deudor hace presumir la devolución voluntaria, salvo el derecho del acreedor a probar lo contrario. Es decir, si el deudor tiene la prenda y se la devuelve, ¿verdad? Se la devuelve voluntariamente el acreedor, pues entonces el acreedor, salvo el derecho del acreedor a probar lo contrario. Vamos a hablar de la compensación, ¿verdad? Cuando dos personas son deudoras una de la otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas del modo y en los casos que van a expresarse. Es decir, si Juan le debe $5.000 a Pedro y Pedro le debe $5.000, aquí sí se puede operar una compensación, porque estamos frente a un mismo monto y frente a dos personas que una le prestó a la otra y la otra le prestó a la otra, ¿verdad? El artículo 21-40 dice:
de que la compensación se opera por el solo ministerio de la ley y aún sin consentimiento de los deudores, y ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores, desde el momento en que una y otra reúnen las calidades siguientes. Una, pues que sean ambas de dinero, una deuda dineraria, o de cosas consumibles, fungibles o indeterminadas de igual género y calidad. Que ambas deudas sean líquidas, que ambas sean actualmente exigibles, porque no vamos a exigir una deuda vieja frente a una nueva. Las esperas concedidas al deudor impiden la compensación, pero esta disposición no se aplica al plazo de gracia concedido por un acreedor a su deudor. El artículo 2141 dice que para que haya lugar a la compensación es preciso que las dos partes sean recíprocamente deudoras. Eso es un requisito fundamental, que los dos sean el uno deudor del otro, ¿verdad? Y viceversa. Así el deudor principal no puede oponer a su acreedor por vía de compensación lo que el acreedor deba al fiador, ni requerido el deudor de un pupilo por el guardador puede oponerle por vía de compensación lo que el guardador le deba a él. El artículo 2142 dice que el deudor solidario puede invocar la compensación, ¿ya?, del crédito del acreedor con el crédito de él o de otro de los codeudores solidarios. Tratándose de títulos pagaderos a la orden, no podrá el deudor compensar con el endosatario lo que le debieren los endosadores precedentes. El artículo 2144 dice que el deudor o acreedor de un fallido solo podrá alegar compensación en cuanto a las deudas que antes de la época legal de la falencia ya existían y eran exigibles y líquidas, mas no en cuanto a las deudas contraídas o que se hicieran exigibles y líquidas después de la época legal de la quiebra. Estamos hablando de una quiebra. El deudor del fallido en este último caso debe pagar a la masa lo que deba y entrar por su crédito en el concurso general del fallido. El fiador no solo puede compensar la obligación que le nace de la fianza con lo que el acreedor le deba, sino que también puede invocar y probar lo que el acreedor deba al deudor principal para causar la compensación o el pago de la obligación, ¿verdad? Para oponer la compensación no es preciso que el crédito al cual se refiere se tenga por reconocido. Si la compensación no fuera admitida, podrá el deudor alegar todas las defensas que tuviera. El artículo 2147 nos habla de que la compensación no puede tener lugar en perjuicio de los derechos de terceros. Así, embargado un crédito, no podrá el deudor compensarlo en perjuicio del embargante por ningún crédito suyo adquirido después del embargo. Tiene que ser antes. La incapacidad personal de las partes no es un obstáculo para la compensación. Tampoco lo es la diversidad de las causas en que se funden las dos deudas. La compensación puede renunciarse como cualquier otra ventaja. El artículo 2149 dice que el crédito se tiene por líquido si se justifica dentro de 10 días y por exigible cuando ha vencido el plazo, ¿verdad? Y se ha cumplido la condición existiendo. El artículo 2150 nos habla que dice que no puede oponerse la compensación a la demanda de restitución de un bien, ¿verdad?, de que su dueño ha sido injustamente despojado. Es decir, alguien fue despojado del bien inmueble y viene otro y lo quiere compensar con otra cosa. Ni a la demanda de restitución de un depósito o de un comodato. Aun cuando perdido el bien, solo subsista la obligación de pagarle en dinero. Tampoco podrá oponerse compensación a la demanda de indemnización por un acto de violencia o fraude, ni a la demanda de alimentos no embargables. En el artículo 2151 dice, no son compensables las obligaciones de ejecutar algún hecho, ¿verdad? Porque si usted tiene la obligación de realizar algún hecho, ¿verdad?, o realizar alguna cosa,
usted no lo va a compensar con otra cosa. Entonces, por eso dice, no se puede compensar las obligaciones de ejecutar algún hecho. El mandatario puede oponer al acreedor del mandante no solo los créditos de este, sino sus propios créditos contra el mismo acreedor, prestando caución. Estamos hablando de que va a rendir fianza, de que el mandante dará por firme la compensación, ¿verdad? Pero no puede compensar con lo que el mismo mandatario debe a un tercero, lo que éste debe al mandante, sino con voluntad del mandante. El deudor que acepta, artículo 2153, el deudor que acepta sin reserva alguna la cesión que el acreedor haya hecho de sus derechos a un tercero no podrá oponer en compensación al cesionario los créditos que antes de la aceptación hubiera podido oponer al cedente. Es decir, estamos en presencia que el deudor acepta la cesión que el acreedor le hace de sus derechos a un tercero. No, entonces no puede oponer compensación al cesionario los créditos que antes de la aceptación hubiera podido oponer el cedente. Si la cesión no ha sido aceptada, podrá el deudor oponer al cesionario todos los créditos que antes de notificarse la cesión haya adquirido contra el cedente, aun cuando no hubieran llegado a ser exigibles, sino después de la notificación. Todas estas situaciones que se dan en la compensación, ¿verdad? Sin embargo, de efectuarse la compensación por el Ministerio de la Ley, estamos hablando porque la ley así lo exige, el deudor que no alegare ignorando un crédito que puede oponer a la deuda, conservará junto con el crédito mismo las fianzas, privilegios, prendas y hipotecas constituidas para su seguridad. Es decir, la ley lo está protegiendo en ese sentido al deudor. Cuando hay muchas deudas compensables, deben seguirse para la compensación las mismas reglas para la imputación del pago. Estamos hablando de que si hay varias compensaciones, entonces vamos a ver cuál es la que se va a extinguir primero, por la vía de la compensación. Entonces se siguen las reglas de la imputación del pago. Ustedes recuerdan cuando nosotros mirábamos a qué deuda le vamos a imputar el pago, ¿verdad? Que pudiera ser que el acreedor le recibe la plata y dice, usted debe 3 cosas, pues lo vamos a anotar al televisor. Pero entonces en ese momento el acreedor es el que está eligiendo a qué artículo o a qué crédito le está imputando el pago. Vamos al artículo 2156. Cuando ambas deudas no son pagaderas en un mismo lugar, ninguna de las partes puede oponer la compensación, ¿ya? A menos que una y otra deuda sea de dinero y que el que opone la compensación tome en cuenta los costos de la remesa. ¿Ya? Es decir, que las deudas no son pagaderas en el mismo lugar, ¿verdad? El artículo 2157 nos habla de que el pago que una de las partes hiciere de la deuda compensada, ipsi iure, no revivirán en perjuicio de un tercero la garantía de que gozaba para el cobro de su crédito. ¿No? Estamos hablando de que una de las partes hace un pago, ¿verdad?, de la deuda compensada. Ipsi iure, no revivirá en perjuicio de tercero las garantías que gozaba para el cobro de su crédito. De la confusión. El artículo 2158 nos habla, porque aquí cuando nosotros hablamos de la confusión, estamos hablando de que los derechos de acreedor y los derechos de deudor se pueden confundir en un momento determinado, ¿verdad? Y entonces ocasionando una confusión. El artículo 2158 nos habla cuando concurren en una misma persona las calidades de acreedor y de deudor respecto de un mismo bien, se verifica de derecho una confusión que extingue la deuda y produce iguales efectos en el pago. También la confusión es una de las formas de extinguir una obligación. El artículo 2159 dice que la confusión que recae en la persona del deudor o del acreedor principal aprovecha a los fiadores. La que se realice en cualquiera de estos no extingue la obligación principal. El artículo 2160 dice que la confusión no extingue la deuda mancomunada.
sino en la porción correspondiente al acreedor o deudor en quien concurran las dos conceptos. El artículo 2161 nos habla que si el concurso de las dos calidades se verifica solamente en una parte de la deuda, no hay lugar a la confusión ni se extingue la deuda sino en esa parte. El artículo 2162 dice que si hay confusión entre uno o varios deudores solidarios y el acreedor podrá el primero repetir contra cada uno de sus codeudores por la parte o cuota que respectivamente les corresponda en la deuda. El artículo 2163 dice, si la confusión que se había operado viniese a cesar por la nulidad legal de su causa o por un acontecimiento posterior, pues que restablezca la separación de las calidades de acreedor y de deudor reunidas en la misma persona, se desvanecen los efectos que había producido, recobrando las partes interesadas pues sus derechos anteriores con los privilegios, hipoteca y demás accesorios a la obligación. Pero revocada la confusión, por mero convenio de parte, aunque sea eficaz entre ellas, la revocación no podrá hacer revivir en perjuicio de terceros los accesorios de la obligación. Muchas gracias, jóvenes. Hemos dado por terminado el tema de la confusión, que es una de las formas de extinguir la obligación. Muy buenos días.